Decía en el anterior video, o vídeo, o audio, estaba hablando de la misa, de la celebración de la Eucaristía, y que la celebración de la Eucaristía implica ahí un culto de adoración. Nosotros vamos a la misa, deberíamos ir a adorar a Dios. También, por supuesto, a darle gracias. La Eucaristía significa eso, acción de gracias. Vamos a pedir por vivos y por muertos. Todo eso implica el culto eucarístico. Pero lo primero es la adoración a Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro. Nosotros vamos a adorar a Dios. Sin adoración, en realidad, no hay verdadero culto. No digo que no haya, que no se entienda mal, porque andan diciendo por ahí cada barbaridad sobre si hay Eucaristía o no hay Eucaristía, no. O cuando hay Eucaristía. Mientras que haya un ministro válidamente ordenado y el pan sea panásimo, es decir, la hostia sea la que debe ser, el vino sea el que debe ser, y las palabras de consagración sean las que deben ser, habrá Eucaristía. Así que, pero digo que no sería el debido culto si no hay adoración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que viene ocurriendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y cada vez más, lo peor es que va en aumento todo esto. Es la cosificación de la Eucaristía. Es decir, todo lo que se desarrolla a través del culto, cómo se trata, sobre todo el momento de la comunión sacramental, ese es donde más se ve, no es solo ahí. Uno ve que se ha hecho de la Eucaristía, que es la persona divina de Cristo, de eso no tenemos que olvidar. No es un algo, es un alguien con mayúsculas, el Señor que viene a nosotros, pues se lo trata y se lo toma como si fuera un objeto, una cosa. Por eso digo que se lo ha cosificado la Eucaristía, se ha banalizado el culto, se lo ha profanado, no hay trazas del misterio, del sacro, de lo sagrado. Hay un adagio que es conocido, que yo lo he repetido, lex orandi, lex credendi, en latín, que está a significar simplemente que nuestro culto refleja la fe. La ley de la oración, la ley del culto, la ley litúrgica, es aquella ley de la misma fe, de lo que nosotros creemos. Es decir, estamos celebrando nuestra fe, estamos manifestando nuestra fe en el culto, en la liturgia. Y si la liturgia es una liturgia apagada, es una liturgia donde no hay manifestación del sacro, por lo tanto, eso lleva a que no hay fe. Es decir, la consecuencia es inevitable, o más aún y peor, que va corroyendo la fe. Es una devastación que se produce por la devastación litúrgica, la pérdida de la fe. Se van realimentando porque, por otro lado, la fe además es una poca fe es la que hará que el culto lo refleje, en definitiva. Entonces, esta es la causa por la cual tantas personas están yendo, van a la celebración de la misa, sobre todo incluso de la fraternidad, San Pío X, es decir, que sigue al obispo Lefebvre, y que está en una situación muy particular, porque no es totalmente cismático, sí, no está en comunión plena con la Iglesia, porque el problema que tienen ellos es que no aceptan en nada, absolutamente en nada, el Concilio Vaticano II. Que esto es harina, en el fondo de otro costal, sí, tiene mucho que ver, pero no para lo que yo ahora quiero hablar. Entonces, claro, están buscando eso, pero eso se podría encontrar incluso en el Vetus Ordo, no solo en el Novus Ordo, no solo en el Vetus Ordo, no solo en la misa llamada tridentina, llamada Vetus
rito sordo, rito extraordinario, misa antigua, todo lo que vamos a llamarlo, no sabemos de qué estamos hablando, la misa en latín, pero esa misa en latín, ¿no? Y lo van buscando porque, claro, ahí lo van a encontrar. No quiere decir que no había antes falta de cuidado y demás, también la había, pero era menos o no se notaba tanto, pero ahora es tremendo. Entonces, lo que tenemos que volver es a la adoración. Ahora, la misa significa la celebración, no solo la celebración, sino la participación. Es decir, el problema está en cómo se celebra, en cómo se participa, en cómo se comulga. Y esto nos ha llevado a una protestantización, es decir, nos hemos vuelto protestantes por la forma en que se comulga. Ahí es donde más se ve, pero en todo está, de pie, en la mano. Es un gesto vulgar, no es un gesto que es el gesto debido a Dios. Ante la presencia de Dios nos abajamos, reconocemos que somos nada, nos postramos, nos arrodillamos. Ahora, todo esto ha venido a raíz, ha sido un largo camino en bajada, a raíz de un indulto que se dio en su momento, lo dio a regañadientes el Papa Pablo VI, por abusos que había, ya se estaban, no se podía comulgar en la mano, pero se estaba comulgando en la mano en ciertos países donde la presencia protestante es muy grande, ¿no? Por ejemplo, ciertas zonas de Suiza, en Holanda. Entonces, para blanquear la situación, digámoslo, se dio ese indulto, pero regañadientes. Es decir, fue una excepción, una licencia que se dio que se podía, pero esto se fue cada vez por desobediencias que hubo, alargando hasta el punto que hemos llegado a el colmo de que la forma católica, que es de comulgar en la boca y de rodillas, ha quedado casi cancelada. Prácticamente en muchos lugares ni siquiera lo permiten. Es decir, ya es la excepción y la regla es la otra. Pues no podemos, ese gesto vulgar de la mano y además de pie, no refleja la presencia real del Señor. Ahí está una de las claves más importantes, no es la única por la cual no se debe comulgar de pie en la mano. Pero eso lo vamos a decir en el próximo número.